¿Se entiende? Sí, sí, sí. Crítica necesaria. ¿Qué? Una crítica necesaria. Es una cierta coreografía más o menos amena, pero inocua completamente. Digo, supongo que cierto tipo de señora o de este grupo folclórico suburbano se entusiasmará con las cosas de este señor, pero yo creo que esto no le interesa a nadie, ¿no? Es como pudo haber sido en su época Enrique Larreta, un figurón de las letras, esto es todo. Digo, lo otro es un malentendido, que puede estar mantenido, conservado por ciertos órganos institucionales, canónicos, pero creo que la cosa está clara, ¿no? El caso de Borges es muy interesante porque se puede decir que Borges, en toda su obra narrativa y en toda su poesía, de algún modo tiene fuertes puntos de contacto con la idea del terror. Borges es de algún modo un pensador de la historia sometida a toda clase de quebraduras, a toda clase de recurrencias y a toda clase de atrocidades. La literatura de Borges es una literatura de la atrocidad. En ese sentido, me parece que siguiendo todo el itinerario de Borges, se podría suponer cómo actúa alguien que siempre estuvo, ya estaba, y hace bastantes décadas, en la primera línea de la vida cultural argentina, era el emblema de la vida cultural argentina, era el escritor que estaba destinado al premio Nobel y que de algún modo no podía obtenerlo debido a sus compromisos con las situaciones políticas dominantes. Digamos así, Borges es el que almuerza con Videla, Borges es el que dice que Videla es un caballero, Borges es el que dice que Pinochet es un gran señor que atiende a las necesidades de la sociedad. ¿De dónde salían esas declaraciones de Borges? Salían de una visión infantil de la política, de un lugar donde no ahondaba, cuando en su literatura sí ahondaba sobre lo que significa la historia cruzada por la violencia. Borges es un pensador de la violencia, un fuerte pensador de la violencia. ¿De dónde surgía ese deseo ciego de orden? Que Borges, con cierto infantilismo, digamos, con cierta marca aniñada que tiene Borges en sus opiniones políticas, que son tan fuertes por otro lado, pero hay un aniñamiento, una infantilización de su juicio político. De algún modo se puede decir que expresaba un deseo de orden ciego, un deseo de orden que trascendía incluso a sus propias convicciones políticas, que notoriamente eran convicciones políticas que él había declarado conservadoras y que estaban evidentemente enfrentadas a todo lo que tuviera que ver con el simulacro que él veía en el peronismo. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. También está la observación que hace Borges del juicio a las juntas. Él asiste al día del juicio donde declara a uno de los sobrevivientes de la ESMA que sacaba fotografías de los represores y cuenta la presencia de Macera durante un fin de año, ¿no? Durante una Navidad. Y Borges ahí también responde con una pieza esencial de su literatura, diciendo que el verdugo algo tenía de victimario, el victimario secretamente establecía una cierta circularidad con el verdugo. Decirlo así es muy injusto, en realidad no se puede olvidar que el victimario tiene artificios de poder y formas de procedimiento y de destrucción de vida que no tiene la víctima. Borges establece su literatura por encima de esta circunstancia que pertenece a una evidencia común que hace imposible asociar víctimas a victimarios y sin embargo coloca toda la época bajo la interpretación de una locura colectiva donde víctimas y victimarios pertenecían al mismo pensamiento que él se consideraba en condiciones de descartar de la vida del país y al mismo tiempo
se consideraba en condiciones de seguir asegurándolo y manteniéndolo como centro mismo de su literatura. Es aquí que Borges finalmente encuentra el modo en el cual, con su literatura, viene a juzgar toda la escena histórica de la Argentina, ¿no? Porque Borges es un pensador de la historia argentina y muy agudo, quizás mucho más agudo que los historiadores argentinos, y esto no lo tomen a mal. Yo a Borges tampoco le puedo perdonar esa condecoración que recibió en tiempos de la dictadura de Videla, que recibió en la embajada chilena, una condecoración del más ordinario, venal y tal vez brutal de los dictadores, como fue el señor Pinochet. Es decir, Jorge Luis Borges, de quien siempre he dicho que fue un genio en la literatura, pero que no fue un sabio, aceptó esa condecoración y en su discurso dijo que Chile tenía forma de una espada, como diciendo, bueno, si ese país tiene forma de una espada o de un sable, tiene que ser gobernada por los militares. Así es como se interpretaba ese hecho, esa figura que hizo él. Nadie hasta ese momento se había dado cuenta que Chile tenía, el territorio chileno tenía forma de un sable o de una espada. Solamente Jorge Luis Borges, con su genio metafórico, podía imaginarse una cosa así. Supongamos que me creo también que las cosas que me dijeron, lo que me dicen, lo que me van a decir, en cuanto a que hacen lo que pueden y que el mundo está dividido en dos. Y nosotros estamos parados en el medio, José. En el medio de la nada. Sí. También me puedo llegar a creer que la revolución no existe, que el hombre nació malo. O bueno. No importa, porque es lo mismo, ¿sabes? Acá mataron 30.000 tipos. ¿Acá? 30.000 historias, álbumes de recuerdos. ¿Nos mataron aquí, José? Esperanzas que caminaban con sus dudas, sus temores, su sangre, su carne. Acá, en este rincón del mundo, mataron y torturaron miles de personas, nada más que por pensar en lo que les habían enseñado. No me digas. ¿Y sabes cómo? No. Con ratas en los intestinos, arrancándole los pezones con pinzas, quemándolos. Mira vos. Y si ahora grito no me escucha nadie. Y así Porque es. primero nos dijeron que no teníamos memoria, como si fuéramos boludos. No me Y digas. ahora quieren que nos olvidemos de todo. Sí, es claro. No me digas. ¿Y vos? ¿Vos qué pensás de todo esto? ¿Yo? Argentino. No se puede pensar la sociedad argentina de esos años sin pensar el terror. Ese terror reorganizó toda la vida cultural. El fenómeno del terror que justamente desafía las palabras, porque es el lugar donde las palabras ceden su paso a otra forma de la convicción, digamos. El terror arma las convicciones de un modo muy diverso a como la arma la palabra. Por lo tanto, en el terror no somos nosotros mismos. En el terror sentimos que otra fuerza, una fuerza ciega, pero muy explícita, dirige nuestras acciones, dirige nuestros pensamientos. En el terror, de algún modo, somos secuestrados. No necesariamente en forma literal, pero somos secuestrados en aquello que nos pertenecería si viviéramos bajo condiciones que no fueran las del terror. El terror es lo que nos secuestra de algún modo, ¿no? Secuestra nuestros pensamientos. En ese sentido, toda la vida cultural argentina, el periodismo, el teatro que se hizo, de algún modo ciertas novelas que se escribieron, ciertas exposiciones públicas, algunas muy notorias, fueron sin duda una manifestación de lo que se puede llamar el poder constitutivo del terror, ¿no? Teatro Abierto empieza a macerarse a fines del año 80. El país en ese momento, plena dictadura, pero una dictadura que un poco empezaba ya a mostrar las grietas, ¿no? Ya había habido un paro general, ya empezaban en algunos diarios a aparecer algunas críticas, en fin, no era la cosa monolítica que había sido hasta el 79. En ese marco, nosotros, los autores y actores, mucha gente de teatro, estábamos
de alguna manera proscriptos de las áreas oficiales. Por ejemplo, ¿no? Los canales estaban todos en manos del Estado, entonces los actores no podían trabajar, nosotros no podíamos escribir, no podríamos estrenar en las salas oficiales, los actores no podían trabajar tampoco en las salas oficiales. Quedaba el teatro, el cine había poco, y lo que poco que había tampoco se llamaba actores cuestionados, porque siempre estas cosas de cuidarse, de ser más papista que el Papa cuando se manejan productos y producciones donde hay mucho dinero. Entonces lo que quedaba para nosotros siempre era el teatro de las salas privadas y chiquitas, las pequeñas salas de arte. Entonces ahí nos movíamos, pero de pronto, por esas cosas que pasan, yo me acuerdo que hubo dos cosas que nos ofendieron. Una fue que el director del San Martín dijo que no hacía obras argentinas porque no había, cuando en realidad él sabía que no hacía porque estábamos prohibidos. Y otra fue que había una interventora en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, donde se forman los actores, la Escuela Nacional de Formación de Actores, digamos, que eso es muy integral, le dan cursos de todo, pero le eliminaron la cátedra Teatro Argentino Contemporáneo. Había una interventora que dijo no hay teatro argentino contemporáneo. Entonces, esto como diciendo, bueno, como no existimos, ¿no? Entonces, a partir de este malestar, y por iniciativa de Osvaldo Dragún, que fue el que tiró la piedra, el que primero dijo, ¿por qué no demostramos que existimos? ¿Por qué no nos juntamos? Y empezó a armarse este proyecto que eran 21 obras breves, 3 por día, durante una semana, repetido en 8 semanas. Entonces se produjo un fenómeno, como un brote cultural muy fuerte, que hubiera sido fuerte igual, pero lo potenció más el atentado. El día que queman la sala, que fue al 10º día, de las 8 semanas que iban a ser, a la semana y media, eso, bueno, provocó a tal punto que sectores que hasta ahora no habían opinado mucho empezaron a pronunciarse. Toda la gente de la cultura nos rodeó en apoyo, 21 salas nos ofrecieron seguir. Había pequeñas franjas críticas, quizá provenientes, por ejemplo, en el campo del teatro, provenientes de la vieja tradición del teatro independiente. Yo le preguntaría a usted en qué han terminado las series de teatros independientes, y tomemos un ejemplo claro. Un hombre que era un productor de esa zona como Dragún, Osvaldo Dragún, es funcionario del Menemato, está de director del Teatro Cervantes. Es decir, alguien que se formó en una zona explícita y obstinadamente crítica como era el teatro independiente. Es decir, prácticamente abdicó y ha sido cooptado por el sistema. Digo, esto es cuestión de leer los diarios todos los días. Digo, qué sé yo, hablamos recién de Asís. Asís yo lo conocí en la juventud, la Federación Juvenil Comunista, él y otros. Quiero decir que ahí ha habido un movimiento de cooptación muy fuerte en función de todo un cuadro, un contexto internacional, de abdicaciones, de fatigas personales, etcétera. Pero esto es, creo que es más que evidente, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se debiera? Yo creo que en el caso de esta dictadura lo que salió en esa nota fue a partir de una pregunta que me hicieron en Clarín, y que era el rol del intelectual.
Lo que yo decía era que no hubo intelectuales al servicio de la dictadura, no hubo teóricos de la dictadura, digamos como tuvo Onganía, por ejemplo. Onganía lo tuvo a Grondona, que era un intelectual al servicio del proyecto de Onganía, ¿no? Bueno, Hitler tuvo grandes filósofos y lo usaban a Wagner para vestir su mitología de poder. En cambio acá lo que había era terror. Y frente al terror hubo distintas reacciones, es decir, irse, quedarse y esconderse, quedarse y asomar un poco la cabeza, hacer lo que se pudo. Nosotros, yo siempre pongo el ejemplo de Teatro Abierto, que fue un movimiento realmente de resistencia cultural, pero el rol del intelectual